En España hay más de 23.000 viviendas a la venta en ocupación. Según Idealista, en el tercer trimestre de 2025 se registraron 23.010 viviendas anunciadas con ocupación. Eso representa aproximadamente el 3% del total del mercado de vivienda en venta. Esa cifra por sí sola debería ponernos en alerta. No es un fenómeno anecdótico, ni una excepción en zonas marginales. Estamos hablando de una crisis estructural que atraviesa ciudades grandes, medianas y pequeñas, y que afecta tanto a propietarios como a inquilinos, inversores, autoridades y a la percepción pública sobre lo que significa tener un hogar. Para entenderlo, primero hay que poner cifras sobre la mesa. En el tercer trimestre de 2025, Idealista reportó 23.010 viviendas con ocupación entre sus anuncios de venta. Esa proporción, cercana al 3% del total de viviendas en venta, no es casual. Refleja un mercado inmobiliario que ya no puede ignorar la ocupación como variable relevante. Algunas zonas del país muestran tasas mucho más altas. Por ejemplo, en Girona, el 8,9% de las viviendas en venta están marcadas como ocupadas. Tarragona, Sevilla, Almería, Murcia. También aparecen con porcentajes muy significativos. En Barcelona, aunque el porcentaje no es tan extremo como en Girona, el volumen absoluto es alto. Cientos de propiedades en la capital catalana están en esta situación. En Madrid también hay una parte notable. 1.389 viviendas ocupadas a la venta, lo que representa el 2,6% de la oferta inmobiliaria en esa comunidad. Estos datos demuestran que la ocupación ya no es algo marginal o pintoresco. Está abiertamente integrada en el mercado inmobiliario. Y cuando hablamos de ocupación en los listados, no nos referimos solo a vandalismo ni a entradas ilegales temporales. Hablamos de propiedades que los propietarios han decidido poner a la venta aún sabiendo que no pueden entregar la posesión inmediata. Parte del problema viene de la propia estructura del parque inmobiliario. Hay muchas viviendas vacías en manos de grandes propietarios, fondos de inversión, socimis, bancos o promotores que no han puesto todos los pisos en uso, ya sea por estrategia financiera, por proyectos de rehabilitación o porque prefieren esperar a que suba su valor. Esa inactividad convierte esos inmuebles en objetivos ideales para ocupaciones. Cuando un piso se queda cerrado durante mucho tiempo sin mantenimiento, sin luz, sin vigilancia, la barrera de entrada para un ocupante se reduce. Además, para esos grandes tenedores, mantener el anuncio en venta, aunque con ocupado marcado, les permite tener visibilidad del activo, mostrarlo a potenciales compradores y también asumir riesgos calculados. Algunos propietarios optan por vender a pesar de la ocupación. Prefieren deshacerse del inmueble, incluso con descuento, a enfrentarse a procesos largos y costosos de desalojo. Hay compradores que están dispuestos a asumir la ocupación. Inversores que tienen la capacidad y paciencia para gestionar la recuperación legal, o compradores que quieren hacer la jugada y asumir el riesgo. Idealista, según su estudio, clarifica que esas viviendas no están ocultas. Se publican con aviso explícito, con ocupado, para transparentar su estado legal. La vía para recuperar la posesión de un inmueble ocupado no es sencilla. La legislación española distingue entre usurpación, allanamiento y otras figuras, y los procesos judiciales requieren tiempo, recursos y pruebas. En muchos casos, el desalojo judicial puede durar meses o incluso años. Esa lentitud convierte el proceso en un disuasor para muchos propietarios y en una ventaja para quienes ocupan con conocimiento de causa. No todas las ocupaciones son pura especulación. Hay quienes ocupan por necesidad, falta de vivienda asequible, personas en situación vulnerable, familias sin recursos. Esa realidad social es parte del fenómeno y no puede obviarse. La ocupación no siempre es un acto delictivo, sino una respuesta desesperada a una crisis de acceso a la vivienda. Existe un nicho inversor especializado, compradores que buscan precisamente inmuebles con ocupación, porque creen que, con el tiempo y los medios adecuados, podrán recuperar esos pisos a un buen precio o incluso reformarlos. Esa demanda legitima que algunos propietarios decidan poner en venta esos pisos sin posesión inmediata. El impacto de esta situación es profundo,
no solo para los propietarios, sino también para el mercado inmobiliario en general y para la sociedad. Muchos propietarios se sienten vulnerables, impotentes ante el fenómeno. Vender con la etiqueta "con ocupado" puede afectar el precio, pero mantener la propiedad vacía también es una carga. La existencia de miles de viviendas en venta pero no disponibles altera el equilibrio real de oferta y demanda. No son pisos listos para entregar, lo que reduce la oferta de vivienda inmediata. Quienes buscan un piso para vivir encuentran anuncios que no pueden visitar ni ocupar, lo que complica el acceso real. Además, la ocupación conjuga el debate sobre propiedad privada, derecho a la vivienda y justicia social. Causa indignación en unos y comprensión en otros, y se criminaliza a muchos ocupantes por igual, sin distinguir necesidades, cuando no todas las ocupaciones obedecen a ánimo de lucro. Los datos muestran que no todas las regiones sufren igual este fenómeno. En Girona, el 8,9% de las viviendas en venta están ocupadas. Tarragona, Sevilla, Almería y Murcia también destacan con tasas elevadas. Barcelona, a nivel de provincia, es especialmente relevante. Hay miles de viviendas en esta situación, lo que supone un porcentaje muy importante de su oferta total. En Madrid también hay más de 1.300 viviendas en venta marcadas como ocupadas, lo que supone el 2,6% de su oferta inmobiliaria. En Málaga, algunos informes apuntan a un millar largo de viviendas con ocupantes dentro en venta, especialmente entre segundas residencias y activos vacíos. Ante esta crisis creciente, el Estado y los gobiernos locales han empezado a actuar, pero muchos analistas coinciden en que las soluciones actuales son insuficientes o demasiado lentas. Hay propuestas y debates para acelerar los desalojos legales, pero no siempre hay recursos suficientes ni voluntad política para priorizar todos los casos. Algunos partidos plantean que antes de presentar una demanda se debe intentar un acuerdo con los ocupantes, lo que podría retrasar más la recuperación para quienes quieren vender o renunciar a la posesión. Mientras tanto, la construcción de vivienda social es aún un reto. La falta de parque público asequible empuja a muchos a ver la ocupación como única alternativa. No todos los municipios tienen políticas de registro de viviendas vacías ni penalizaciones para quienes mantienen inmuebles sin uso, perpetuando el problema. Para encarar el problema, se requieren medidas valientes pero pragmáticas. Crear un registro público de viviendas vacías con seguimiento real y sanciones. Procedimientos administrativos acelerados para desocupaciones cuando haya evidencia clara. Incentivos para que grandes tenedores cedan pisos vacíos a programas sociales, mecanismos legales para proteger a compradores en viviendas con ocupación, medidas preventivas comunitarias y una distinción legal clara entre ocupación por necesidad y ocupación con ánimo especulativo. También es clave acelerar la construcción de vivienda social con fondos públicos y promover el debate público para que este tema no sea demonizado ni invisible. No todo será fácil. Los propietarios afectados quieren recuperar sus inmuebles, los fondos esperan plusvalías y las familias ocupas por necesidad demandan soluciones dignas. Regular sin criminalizar, proteger sin dejar indefensos a los propietarios es un equilibrio delicado. Pero sin acción estructural y con políticas reales, la brecha entre propiedad y posesión seguirá creciendo hasta convertirse en un problema mayor para todos. Imaginemos un escenario en 5 años. Muchas de las viviendas ocupadas a la venta podrían desocupar mediante cesión social o desalojo rápido. El registro de viviendas vacías podría obligar a grandes tenedores a usar sus activos, y la vivienda social podría haber crecido tanto que muchos casos, por necesidad, encuentren alternativas dignas. Sería un sistema más justo, más habitable, menos susceptible a la especulación frustrante que hoy convierte hogares en simples fichas de inversión. A medida que profundizamos en el fenómeno de la ocupación en España, aparece una pregunta que pocos se atreven a formular públicamente. ¿Cómo es posible que un país con cientos de miles de viviendas vacías, con decenas de miles de pisos en manos de bancos y fondos de inversión, y con una crisis de alquiler galopante que expulsa a jóvenes y familias enteras, siga generando un ecosistema donde la ocupación se expande como si fuese un síntoma natural? El contraste es tan brutal
que parece casi una paradoja diseñada para no resolverse nunca. Pero no es casualidad. Es el resultado de décadas de políticas mal coordinadas, incentivos económicos que premian la inacción y la especulación, y un marco legal que nunca se actualizó con la misma velocidad que la crisis habitacional. Si observamos el mapa de viviendas vacías, la cifra supera el millón. Algunas fuentes hablan incluso de 1.200.000 viviendas vacías. Ese número, aunque a primera vista no parezca tan dramático, lo es cuando se compara con las necesidades reales de la población. En España hay cientos de miles de personas buscando un alquiler estable y asequible. Hay jóvenes que superan los 30 años y siguen viviendo con sus padres porque los salarios no alcanzan. Hay familias que destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler. Y sin embargo, a pesar de esa enorme demanda, una parte significativa del parque inmobiliario sigue sin uso. Un piso vacío no es neutro. Es una oportunidad perdida y, al mismo tiempo, un objetivo perfecto para ser ocupado. La estructura de propiedad española también influye. No es lo mismo un país donde la vivienda vacía pertenece a millones de pequeños propietarios que uno donde una gran parte está en manos de bancos, fondos buitre, aseguradoras y sociedades de inversión. Estas entidades no actúan bajo la lógica del hogar, sino bajo la lógica del activo financiero. Un activo puede estar vacío porque conviene fiscalmente, porque se está especulando con el precio, porque se está esperando un plan urbanístico o una recalificación, o porque simplemente no hay interés en asumir los costes de rehabilitarlo. La vivienda, así, deja de ser un derecho para convertirse en un instrumento financiero. Y cuando ocurre eso, la distancia entre el propietario legal y el uso real del inmueble se hace enorme. Esa distancia crea un vacío que muchos ocupan, literalmente. Las plataformas inmobiliarias muestran una realidad inquietante. En ciudades donde la demanda es feroz, los precios suben año tras año, mientras cientos de pisos permanecen cerrados. La población ve anuncios de viviendas ocupadas a la venta como si fuese algo normalizado, casi una categoría más. Algunos usuarios incluso filtran por precio, y se encuentran con que las viviendas más baratas suelen estar con ocupación. Es una perversión del mercado. Se vende un producto que no se puede usar, pero que se expone públicamente como oportunidad. Y aunque pueda sonar extraño, hay compradores interesados. Algunos invierten a largo plazo, otros esperan una resolución judicial, otros simplemente buscan una ganga. Esto alimenta un ecosistema donde la ocupación se vuelve una variable económica más, en vez de un síntoma grave. Cuando un país llega a ese punto, es señal de que algo profundo se ha roto. La ley, la ética, la economía y la necesidad humana empiezan a mezclarse en un terreno pantanoso donde cada caso parece distinto y donde cada parte tiene argumentos. El propietario afectado exige protección. La familia que ocupa por necesidad exige comprensión. El político exige que no le explote el debate. Y el mercado, mientras tanto, sigue moviendo las fichas sin mayor preocupación moral. Se suele hablar de los ocupantes como un grupo homogéneo, pero la realidad es más compleja. Existen tres perfiles principales. Por un lado, están las familias que entran por necesidad real, personas que han sido expulsadas del mercado, sin ayudas suficientes, sin recursos y sin alternativas. Este grupo suele ocupar viviendas vacías, en mal estado, y su objetivo es sobrevivir. En segundo lugar, están los grupos organizados, mafias que utilizan la ocupación como negocio. Detectan pisos vacíos, entran, los aseguran y después los realquilan ilegalmente por cantidades que muchas veces superan los 500 euros al mes. Esto convierte la ocupación en un mercado negro extremadamente rentable. Y finalmente, existe un tercer grupo. Ocupaciones estratégicas vinculadas a asambleas, movimientos sociales o protestas concretas. Cada uno de estos perfiles requiere respuestas legales distintas, pero la realidad es que se suelen mezclar todos en un mismo debate. El estado psicológico del propietario también es relevante. Imagina que has heredado una vivienda, o que es el piso donde creciste, o que es el fruto de tu esfuerzo de décadas, y un día descubres que hay gente viviendo dentro. No puedes entrar, no puedes usarlo, no puedes venderlo sin descuento.
No puedes recuperarlo rápido. La sensación de vulnerabilidad genera frustración, ansiedad e incluso miedo. Las asociaciones de propietarios reciben miles de correos y llamadas pidiendo ayuda, asesoramiento y acompañamiento. La falta de información y de un procedimiento claro alimenta la sensación de abandono. El propietario afectado siente que el sistema no lo respalda. La ocupación ya no es un accidente ni un episodio aislado. Es una parte estructural del mercado inmobiliario en España, una realidad que exige respuestas urgentes. Necesitamos que este debate sea más grande, más fuerte, más informado. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? ¿Crees que los ocupas deberían ser tratados como un problema penal o como una consecuencia de la crisis de la vivienda? ¿Has visto pisos ocupados en tu ciudad? Déjalo todo en los comentarios, comparte tus experiencias y si crees que este vídeo debe llegar a más personas, compártelo para que juntos reclamemos soluciones reales.